problemas con el micrófono. ¿Se escucha bien, profe? Qué bueno. Vamos, como siempre, a esperar unos minutos para que se termine de integrar el resto de las compañeras y compañeros y vamos a partir. Bien, comencemos nuestra sesión de hoy. Probablemente compañeras y compañeros van a seguir integrándose a lo largo de la clase. Ayer, en este esfuerzo por caracterizar el pacto del Estado compromiso, el desarrollo de la sociedad chilena, la creación de un pacto sociopolítico, la implementación de ese pacto sociopolítico en el campo de las instituciones, en el campo de la economía, en el campo de los... eh, en el campo de los actores, etcétera, fuimos viendo este desarrollo. Y ayer, y es lo que estoy mostrando ahí en la pantalla, vimos la institucionalización de los actores, por ejemplo, el movimiento obrero, las clases medias, una nueva forma de organización del empresariado como actor social, pero también al mismo tiempo vimos cómo van apareciendo nuevos actores, las mujeres, los jóvenes, y hacia el final del periodo los pobladores urbanos, los campesinos, etcétera. Eh, Vamos a ver ahora otra dimensión que es la dimensión económica, cómo la nueva economía se va institucionalizando, es decir, no solo este intento del Estado por crear las condiciones de un nuevo capitalismo, un capitalismo de bienestar, sino que esto va acompañado de un conjunto de transformaciones institucionales porque hay un nuevo orden que requiere nuevas instituciones. Entonces vamos a hablar un poco hoy día de economía, después vamos a ver que esto requirió también, por supuesto, como es un Estado pues, más grande, más fuerte, más complejo, requirió una transformación no solo de las grandes instituciones del Estado, creación de ministerios o de empresas del Estado, sino de un nuevo funcionariado. O sea, surge una nueva administración pública, la administración pública moderna del siglo XX. Y vamos a hablar un poco de esa administración pública para hacia el final de la clase, ver cómo estas bombas de tiempo que habíamos mencionado, que amenazan el funcionamiento del Estado compromiso,
estas bombas de tiempo empiezan a funcionar y empiezan a crear una cierta crisis en el estado de compromiso, que es lo que va a llevar hacia fines de los 60 o hacia los 60 a una crisis terminal del estado de compromiso y eso se expresa o termina de ocurrir con el golpe de Estado. Decíamos entonces que para ver este primer punto sobre la economía del Pacto del Estado de Compromiso, que este pacto descansaba sobre el aumento de la economía, el crecimiento de la economía, el aumento de la torta, decíamos, para que efectivamente todos puedan comer más, sin que eso signifique una pelea por la torta, porque como la torta crece para todos, todos pueden tener más. Eh, y esto es el primer convencimiento. Hay dos convencimientos, dos como ideas que están detrás de esto. La primera es que la economía primario exportadora, que en ese momento es la economía del salitre, cuando comienza a surgir el Estado de Compromiso, la economía del salitre no puede sostener el desarrollo de una sociedad de bienestar y de un capitalismo de nuevo tipo en Chile. Por dos razones. Una, porque el salitre era muy poco industrializador, finalmente es una suerte de tierra que se va para afuera, eh, con baja elaboración, además que tiene un carácter de enclave, como decíamos, o sea, son empresas salitreras que están en la mitad del desierto y que se entroncan, enredan poco con el resto de la economía del país. Una economía que crece mucho es donde todos sus sectores están muy articulados, es lo que se llama la complejidad de la economía. Esta era una economía, la economía exportadora primaria en general tiene menos complejidad porque ya sea que de la mina al puerto, del bosque, como ustedes pueden ver en Valdivia, del bosque a la chipeadora de las mulatas y de las mulatas al puerto de Corral y de Corral a Japón. Es decir, entrama poco, involucra poco a otros sectores. Entonces, la primera conclusión es, la economía primaria exportadora del salitre es una economía que no permite crear una dinámica de crecimiento y de expansión. Además, recordemos que a partir de aproximadamente el 2000, perdón, 1915, el salitre viene a la baja. Eh, Tiene un cierto periodo de auge en la guerra porque la pólvora requiere salitre y en esta época la guerra es una industria, se basa en la industria de la pólvora, eh, pero el salitre viene a la baja. Es decir, ya en los mercados internacionales aparece además el salitre sintético, es decir, que se hace a base de químicos y petróleo y no de base natural, como es el salitre del norte chileno. Por lo tanto, claramente en ese momento dicen, mira, no, no se puede fundar un crecimiento económico de largo plazo, un desarrollo como el que se requiere basado en la industria exportadora del salitre. El cobre, si bien había minas del cobre, el cobre no tenía el rol que va a tener desde mediados del siglo XX en adelante y hasta el día de hoy día como un pilar de la economía chilena. Entonces, claro, si ellos hubieran sabido que el cobre estaba ahí en el horizonte, hubieran dicho, bueno, sigamos con una economía más bien primario exportadora, porque la crisis del salitre va a ser reemplazada por la crisis del cobre. No es el caso, no ven el cobre en el horizonte todavía, por lo tanto, hay que crear otra cosa. Además, en general el mundo estaba en una lógica industrializadora muy fuerte y los países, llamemos así, no del norte, sino del sur, en desarrollo, empezaron a tener la idea de eh, crear un desarrollo acelerado e industrializador para poder parecerse algún día a los países desarrollados del norte. Eso por una parte. Pero por la otra había un cierto convencimiento político que yo creo que era acertado de que la clase capitalista chilena era una clase más bien, como habíamos dicho, rentista, es decir, que se basaba en la administración de ciertos recursos más o menos monopólicos, sea la renta agraria, o sea, el campo, sea la administración, ya que no la propiedad ni la explotación, la administración de las salicheras, etcétera, el sistema financiero era una clase capitalista que no era ni muy innovadora ni estaba dispuesta a arriesgar grandes capitales para crear una inversión de nuevo tipo, una industria de nuevo tipo. Entonces, por una parte se decía el salitre ya no va a soportar nuestra economía, nuestro crecimiento económico, pero por otra parte la clase
capitalista que hay en Chile es una clase de tipo rentista que no va a conducir, no va a liderar un proceso de industrialización de nuevo tipo. Y entonces, todas estas cosas avalan la idea de que hay que tener un actor capaz de llevar adelante un capitalismo de nuevo tipo basado sobre la industria, basado sobre la industria urbana, es decir, el entramamiento de las distintas empresas, basado sobre una masa obrera institucionalizada, basada sobre una clase media, técnica y administrativa. Entonces, eso dice, bueno, eso no lo puede hacer la clase burguesa tradicional, digamos, la oligarquía. Hay que hacerlo a partir del Estado y el Estado habitado por una clase técnica. Es decir, porque el estado de bienestar del siglo XX, bien visto, no es como a veces se quiere contar, es mi impresión por lo menos, como si hubiera sido una iniciativa de puros políticos y que hubiese sido como puro pituto, muy politizada. Se ha construido una mala imagen de el estado de bienestar del siglo XX. No es que no haya tenido problemas, tuvo muchos problemas y al final no fue capaz de seguir adelante, eh, pero no es la idea de que esto era un botín de los políticos. Como después, obviamente, la justificación, por ejemplo, del modelo neoliberal se basó en la idea de que el intento del siglo XX por crear un estado de bienestar en Chile había sido una pura maquinaria de privilegios y abuso de los políticos. Yo creo que no es así, porque el Estado como agente económico, el Estado como, llamemos así, como clase capitalista casi, eh, es un Estado más bien técnico, fuertemente habitado por técnicos. Es el estado de los ingenieros. Yo les hablaba de esta nueva generación que surge hacia el 40, los ingenieros. La Corfo, la Corfo es un nido de ingenieros que desarrollan muy técnicamente el, la, las distintas industrias de las cuales vamos a hablar ahora. Y entonces, el primer gesto de este Estado, más técnico que político, que decide llevar adelante la industrialización, obviamente como vimos en alianza con el sector privado y también en alianza con las clases medias y las organizaciones obreras, es la Corfo, la Corporación de Fomento que se crea en 1939, la crea don Pedro Aguirre Cerda, es una de las grandes obras de don Pedro Aguirre Cerda, se crea en realidad después del terremoto del 36 en Chillán, un terremoto devastador, tanto como el terremoto de Valdivia del 61, se crea para la reconstrucción de la zona central del país, pero rápidamente se toma este instrumento como algo que va más allá de la recuperación de la zona central después del terremoto y se transforma en una máquina de industrialización. La Corfo es la corporación de fomento que existe hasta el día de hoy día con mucho peso. Es el rostro de este Estado que es un agente técnico, racional, ingenieril de industrialización del país. Es bien interesante que la dictadura que eliminó todas las empresas del Estado no eliminó la Corfo. No la eliminó primero porque la Corfo tenía mucho poder y lo tiene hasta el día de hoy día porque tiene lo que se llama patrimonio propio, es decir, no tiene que pedirle plata a los ministerios para funcionar, sino que por ley en el presupuesto hay una partida que es propia de la Corfo y tiene además ciertas reglas de funcionamiento que son mucho más ágiles que la administración tradicional del Estado, es decir, puede actuar mucho más rápido. Y nadie estaba dispuesto a deshacerse de esa herramienta. Además, durante la dictadura hubo facciones dentro de los militares bien distintas. No todos fueron neoliberales, más bien pocos fueron neoliberales. Los militares son más bien nacionalistas y en ese sentido no querían debilitar las capacidades del Estado. Y los militares que intervinieron sobre Corfo la defendieron, digamos. Aún así se transformó bastante. Bueno, la Corfo, ahí a mano derecha ustedes ven esta figura de este hombre musculoso, sigue el Chile del siglo XX, el estado de compromiso, dijimos, es un estado masculino
de la masculinidad, y entonces está este hombre fuerte que mueve una rueda, un engranaje, es decir, es la idea de la industria técnica. Chile se mueve, están las banderas chilenas detrás, Chile mueve esta industrialización de base técnica. Y la Corfo lo que va a hacer es, va a aportar capital, la Corfo tiene capital propio, y crea instrumentos de inversión aliados, no solo directamente el Estado, sino que aliado con la empresa privada. Y hasta el día de hoy día, la Corfo es un centro de inversiones para la innovación, digamos. Todas estas nuevas empresas que se han creado ahora, que se llaman los emprendedores, los técnicos y todo, esta cosa, los escalamientos, han sido fuertemente apoyadas por distintas líneas de financiamiento de Corfo. O sea, así como en el siglo XIX la Corfo fue un instrumento de industrialización pesada, clásica, hoy día es un instrumento de innovación de las nuevas empresas de base tecnológica. Y vean ustedes la lista de empresas que se van creando. Ahí puse algunas de ellas. 1921, muy temprano ya, se crea la Empresa Nacional del Carbón, basada sobre algunas empresas privadas originalmente, porque hay que proveer de carbón a la industrialización. La industrialización es todavía bastante carbonífera, la electricidad, eh, y durante mucho tiempo la, la electricidad chilena va a ser de base carbón. Y claro, tener autonomía en la industrialización significaba tener carbón y por lo tanto el Estado va a crear esta empresa del carbón. Vean ustedes cómo el Estado va creando una trama de empresas que permiten abastecer y hacer funcionar la industrialización. 1928 se crea LAN, en esa época las grandes líneas aéreas no eran privadas, eran líneas aéreas que se llamaban de bandera, es decir, que representaban al Estado. La línea aérea nacional fue muy tempranamente desarrollada y siempre fue una línea de mucha calidad. Eh, 1937 se crea la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Recuerden que esta es la época donde la educación comienza a ser uno de los pilares fundamentales de la industrialización, porque había que crear una mano de obra educada, moderna, no solo en el sentido obrero, sino en el sentido de clases medias. También aquí aparecen todos los grandes liceos de provincia que van a crear las clases, van a formar las clases y los actores de la industrialización. El Estado construye las escuelas, derechamente tiene sus propias empresas, trabaja en asociación con los privados en algunos casos, pero tiene sus propias máquinas, sus propios obreros. Y construye establecimientos educacionales que duran hasta el día de hoy día de mucha calidad, o sea, las cosas no están hechas al lote. Y es porque detrás, si bien es cierto en esto hay influencias y privilegios políticos, es básicamente una clase de ingeniero. Esto es cuando la ingeniería se transforma en la ciencia del desarrollo. A diferencia de lo que va a ocurrir a partir después de la dictadura, que es cuando aparecen los economistas, los ingenieros comerciales, primero los economistas, después, porque ya el desarrollo no está centrado en el Estado, donde reinan los ingenieros, sino que está centrado en el mercado, donde reinan los economistas. 1944 se crea Endesa, la empresa nacional de electricidad, que es la que va a crear la enorme red de generación y distribución eléctrica en Chile, eh, primero con una base de carbón y luego con algunas represas hidroeléctricas hasta 1966 o 67, cuando se crea la gran represa de Rapel, y ahí ya comienza un desarrollo que es hidroeléctrico. Pero hasta entonces son centrales, algunas centrales hidroeléctricas chicas y la mayoría de base carbón. 1944, la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que es la que construye los hospitales del Estado, hablábamos de eso ayer. En este mismo año se crea la ONSA, la Hotelera Nacional Sociedad Anónima, porque esta es una economía moderna, industrial, requiere mucha movilidad, movilidad de los técnicos que se mueven de un lugar a otro, requiere que las distintas ciudades estén integradas no solo por carreteras, esta es la época en que se va a construir la Ruta 5, que antes se llamaba la Ruta Panamericana, requiere integrar de manera moderna
y supone una sociedad donde los técnicos, los empresarios, los agentes del Estado se mueven de una ciudad a otra y por lo tanto hay que tener muy buenos sistemas de hoteles. Está lo que en esa época se llamaban los vendedores viajeros, es decir, por ejemplo, un representante de repuestos agrícolas de una empresa de Santiago se movía por todo Chile vendiendo y abasteciendo repuestos agrícolas a las distintas ciudades. Y entonces había que crear una red de hoteles. Y se creó la Hotelera Nacional con muy notables hoteles eh, aquí en Valdivia. Tal vez ustedes son muy jóvenes aún, pero donde está actualmente ese bodrio que se llama el Hotel Dreams, estaba antes el Hotel Pedro de Valdivia, que era un hotel de líneas muy sobrias, eh, muy en la escala de la ciudad de Valdivia, que era el Hotel de la Onza, un hotel muy bueno, muy tradicional. Además eran lugares de encuentro de las élites y del mundo político de los lugares. El Hotel Pedro Valdivia fue demolido y se construyó encima, en el mismo lugar donde estaba el Hotel Pedro Valdivia, se construyó el Hotel Dreams, que quiebra completamente la línea urbana. Es mi impresión, opinión personal, de la ciudad de Valdivia. 1948 se crea la, la CAP, la Compañía de Acero del Pacífico, que va a abastecer de acero para la industria y la industrialización. 1950 se crea la ENAP, Empresa Nacional del Petróleo. Por supuesto, ya el carbón comienza lentamente a ser reemplazado a nivel global por el petróleo y hay una carrera por el petróleo y Chile decide entrar a la carrera por el petróleo con no mucha suerte. O sea, Chile no es un país que tenga grandes yacimientos petroleros, por lo menos en esa época, hoy día tampoco. Se descubren los yacimientos de Magallanes y de gas en Magallanes, y de vez en cuando se dice que por aquí o por allá habría petróleo, pero en realidad hasta ahora el petróleo no fue una base de industrialización chilena como sí lo fue Venezuela, Ecuador, México, en el Golfo, etc. 1953, el Banco del Estado, que es un banco para el apoyo de la pequeña empresa. Se crea la IANSA, Industria Nacional del Azúcar, Sociedad Anónima, Industria Azucarera Nacional, que son estas cosas bien de ingenieros, porque se descubre que la remolacha produce mucho azúcar, pero al mismo tiempo se descubre que los desechos de la producción de azúcar de remolacha permite alimentar animales, la coseta que se llama. Y entonces, esta idea de industrias que se complejizan, cómo al mismo tiempo que nos abastecemos de azúcar y dejamos de importar azúcar cubana, eh, eh, producimos algún elemento de alimentación barata para la agricultura de la zona central, es decir, crear autonomía de la economía nacional, no gastar dólares y al mismo tiempo crear complejidad interna. Se crea Empremar, la empresa marítima del Estado, que tiene barcos y administra los puertos. Eh, eh, Hoy día la Empremar entiendo que administra dos o tres transbordadores en la zona de los canales, Chiloé Continental, pero ya no es una gran empresa como lo fue una gran empresa. SEAM, servicios mecanizados eh, de maquinaria, de administración de maquinaria, una cosa así, que es una empresa que arrienda maquinaria pesada para la empresa privada, para los servicios del Estado, para la agricultura. Es decir, si hay que industrializar, por ejemplo, la agricultura, los agricultores no tienen capital, porque el gran problema de este momento es la falta de capital, de inversión, o sea, de plata para poder invertir. El Estado va a crear una empresa que le arrienda maquinaria a bajo precio a los agricultores para que hagan sus trabajos. La empresa de transportes colectivos del Estado, ETC, se crea en 1953. Yo fui al colegio de niños siempre arriba de los buses de la empresa de transportes colectivos del Estado, no conocí otra cosa. Eh, Después, por ejemplo, la Emporchi, la empresa portuaria de Chile. Todas estas cosas están hoy día privatizadas, o sea, la dictadura lo que hace es que aproximadamente las 170 empresas que tienen su poder el Estado al 73 las privatiza todas en un proceso que va desde el 75 hasta
casi los 90, cuando se privatizan las últimas sanitarias. La ECA, la empresa de comercialización agraria, en este esfuerzo del Estado por tratar de empujar una agricultura que está cada vez más deficitaria, porque como veíamos, se presionó a la baja de los precios agrícolas. Entonces, el Estado crea una empresa de comercialización que le asegure buenos precios a el, que le asegure buenos precios a los agricultores. De hecho, esta se privatizó, pero nuevamente se volvió a crear algo así que se llama Cotriza hoy día, que es un poder comprador de trigo, porque los trigueros tienen suficiente poder como para decir, miren, aseguren los precios. Y han logrado que el Estado cada cierto tiempo compre trigo para poder asegurar precios. 1966 se crea Codelco, porque el Estado no tenía las minas de cobre. Las minas de cobre están todas en manos de las empresas transnacionales, pero el Estado comienza a meterse desde la pequeña minería y después ya en los 60 se van a producir las nacionalizaciones y las chilenizaciones del cobre, donde toda la empresa del cobre pasa a manos del Estado. En esta época comienza tibiamente el Estado a querer administrar esta nueva riqueza que está apareciendo desde los años 50, que es el cobre. Y en 1968 se crea Soquimich, el salitre ya no tiene para nada el peso que tiene antes, pero el Estado decide unificar todos los restos que quedan de empresas del salitre para poder mejorar la capacidad de negociación, de producción y salvar en algo eh, el salitre. Soquimich fue privatizada muy tempranamente, yo creo que hacia los 79, eh, o la privatización del 82, no estoy muy seguro. Se privatiza en manos del yerno de Pinochet, que la adquiere, y hoy día es probablemente la empresa más grande de Chile y que está pasando del ciclo del salitre al ciclo del litio. El salitre volvió a tener el salitre natural, que es el que tiene Chile en los desiertos del norte, comienza a tener un nuevo valor porque el otro salitre de base petróleo se hace muy caro a partir de los años 80, cuando el petróleo saltó de precio de $1 a $80, etcétera. Entonces, vuelve a tener cierto atractivo, además esta cosa ecológica, un salitre natural, pero por supuesto es insuficiente. El gran salto de Soquimich es ahora con los negocios del litio. Eh, el Estado va a crear sus propias empresas, pero también va a crear, como veíamos, condiciones para que la empresa privada asuma un carácter industrializador, es decir, que pueda producirse una conversión industrial de la empresa privada, el capital privado, y generar un mundo, como decíamos, estatal, mixto, público-privado y privado, capaz de sostener un nuevo desarrollo del capitalismo de bienestar, digamos, no un capitalismo salvaje. Entonces, esto supone institucionalizar la gestión, institucionalizar la administración económica del Estado. El Estado está entrando en una enorme complejización económica, se está transformando en el gran actor económico del país y por lo tanto tiene que crear el aparato administrativo, la institucionalización administrativa para gestionar eso. Y eso significa gran crecimiento de la administración pública y del rol de los administradores públicos. Veamos alguna de estas instituciones. La Caja de Crédito Agrario, no solo hay que facilitarle la maquinaria, porque el agro está muy empobrecido, descapitalizado y por tanto no tiene plata para poder invertir fuerte, pero además entonces existe la Caja de Crédito Agrario, que le da crédito al mundo rural, campesino, a los empresarios agrícolas, les da crédito para poder hacer sus inversiones y sus plantaciones y sus cosechas en condiciones bastante favorables. Hay que decir que todas estas cajas de apoyo a la inversión crean condiciones muy buenas y pocas de estas cosas se terminaron pagando bien. O sea, aquí hubo mucho. El poder político aquí sí, el poder político jugó en que las condiciones de estas cajas fueran muy favorables para los distintos actores y muchas veces en que las cosas finalmente, muchos créditos no se pagaran. Recuerden ustedes que el Estado
interviene más en economía, pero al mismo tiempo le facilita la vida a la economía privada, la Caja de Crédito Agrario, la Caja de Crédito Minero para que se desarrolle la pequeña minería, el Instituto de Crédito Industrial, que es parecido a la Corfo, créditos baratos para la inversión industrial urbana, la Caja de Colonización Agrícola, y en eso Valdivia es importante porque la expansión agrícola de la zona sur eh, requiere inversiones fuertes en camino, en infraestructura, en maquinaria, en sistemas de riego. Y aquí hay una caja de colonización agrícola pensada especialmente para el sur y con mucha fuerza en la Patagonia. Se van a crear instituciones que van a administrar también este mundo, que son impuestos internos, es decir, se sofistica aún más la gestión de los impuestos porque en la medida en que la economía se complejiza también el sistema tributario, la superintendencia del salitre y el yodo, ya lo habíamos visto a propósito de Pedro Aguirre Cerda, la superintendencia de seguros, ya es una economía que se complejiza, requiere seguros, porque cuando uno hace inversiones, quiere asegurar esas inversiones. Por ejemplo, yo voy a comprar 10 tractores para una mega operación agrícola. Bueno, yo espero que no venga una inundación y se me lleve los tractores, entonces contrato seguros para los tractores. Y por lo tanto, crece la industria de los seguros y el Estado tiene que regular la empresa de los seguros, entonces se crea superintendencia de seguros. Las superintendencias son aquel brazo del Estado que controla mercados privados. La Superintendencia de Instituciones Financieras, por ejemplo, que controla los bancos, la Superintendencia de Servicios Eléctricos, que se crea en el momento en que los servicios eléctricos se privatizan, la superintendencia del salitre y el yodo, porque está en manos privadas, la superintendencia de seguros, en general, incluso hoy día existe la superintendencia de educación superior. Es decir, el Estado acepta que hay un mercado que es totalmente privado de la educación superior, pero dice nosotros vamos a asegurar en la medida, y volvamos a las primeras clases, eh, lo público significa no necesariamente que todo lo hace el Estado, pero significa que está en juego derechos colectivos, bienes públicos, y por lo tanto el Estado, si bien puede dejar que los privados los creen, los distribuyan, los vendan y compran, eh, el Estado se reserva el derecho de regular esos mercados, de controlar por lo menos que esos mercados funcionen bien. Y esas son las superintendencias. Distintos ministerios tienen distintas superintendencias alejadas, la superintendencia de previsión, por ejemplo, en el Ministerio del Trabajo. Em, la Superintendencia de Educación Superior, que es, por ejemplo, en la crisis actual, en la gestión actual de la crisis y el plan de recuperación que estamos en la universidad, es la Superintendencia de Educación Superior, la que dice, bien, ustedes son privados, no son estatales, la Universidad Austral es privada, es ciudadana, pública, pero no estatal, como puede ser, por ejemplo, la Universidad de Chile o la Universidad de los Lagos. Entonces dice, bueno, pero ustedes construyan su propio plan, administrense, pero yo los voy a supervigilar, porque aunque sean privados, están en juego bienes públicos. Em, la Inspección General de Sociedades Anónimas, que después va a ser la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la Comisión de Control de Operaciones de Cambio, el tema de la compra y venta de dólares y pesos, digamos, en este momento, la carencia de dólares va a ser un tema clave. O sea, Chile no tiene suficientes dólares como para salir a comprar al extranjero aquellos bienes industriales que se requieren para el desarrollo de nuestra industria y que nosotros no podemos producir. Y en ese sentido, el cobre todavía no tiene la capacidad suficiente de producir los dólares que Chile necesita. Este va a ser un periodo en que nos va a costar mucho salir a comprar cosas fuera. Este modelo económico, y aquí ya voy a empezar a adelantar, vamos a empezar a entrar en los límites, las bombas de tiempo de este proceso. El modelo económico empieza a mostrar sus límites hacia, diría yo, 1955. O sea, comienza a funcionar en los años 30 y ya unos 25 años después
empieza a mostrar sus límites, pero ojo, un modelo que funcionó y vamos a ver los resultados de este sistema con las estadísticas del tiempo, comienza a mostrar sus problemas. Hay un periodo que uno puede llamar entre 1932 y 1955 que se llamó el periodo de la sustitución fácil. ¿Qué significa sustitución? Y es que la industria chilena logra sustituir los productos importados. Porque la idea era crear una especie de soberanía hacia adentro, un poco una cerrazón hacia adentro, mediante barreras de aduana, llamemos así. O sea, si yo quería traerme un neumático de afuera que se producía aquí en Chile, pero quería traer uno de afuera más barato, me salía al final más caro porque los impuestos de importación que tenía que pagar ese neumático eran muy altos. Entonces se produce una suerte de barrera de entrada que crea una suerte de autonomía, el intento de una autosuficiencia interna de la economía. Y eso se llamó la sustitución fácil, porque la primera industria que se crearon fueron industrias de consumo masivo muy fáciles de reemplazar, por ejemplo, y que tenían baja complejidad industrial, por ejemplo, textiles. O sea, que la ropa que se hacía en Chile fuera hecha con tela chilena. Y ahí está todo el desarrollo de Tomé, por ejemplo, la Paños Oveja Tomé, FIAP y todas estas empresas de esa zona, industria agrícola, perdón, industria textil, después Sumar, Yarur, eh, Said, todas estas grandes empresas que empresarios árabes que tenían una cierta lógica capitalista importante y desarrollaron en Chile. Pero son productos, primero se llaman productos finales, es decir, productos que van directo al consumo final, como por ejemplo un zapato, un pantalón. No es que yo use el zapato y el pantalón como medio para producir otras cosas, sino que son productos de consumo final. Un refrigerador, una lavadora, las casas. Entonces, la industrialización del periodo de sustitución fácil no creó empresas que crearan maquinaria, sino que no creó astilleros, no, lo que creó fue productos finales de consumo inmediato. Entonces, se produjo primero porque había una demanda social de producto inmediato, o sea, vivienda, zapatos, alimento, ropa, productos para la educación, etcétera, cosas para la vivienda. eh, y entonces no es una industrialización que haya creado las condiciones para una mayor industrialización después, sino que directamente al consumo. Y esta industrialización comienza a cada vez más a apoyarse en los ingresos del cobre. Hacia 1955 termina esta fase, llamémoslo así, dulce de la sustitución, relativamente fácil, es decir, para construir una máquina, para construir un tractor se requiere una inversión gigante, porque imagínense, hay una maquinaria que produce piezas muy sofisticadas, toda la inversión sobre los temas eléctricos, de los neumáticos, etcétera. Para producir un pantalón se requiere mucho menos sofisticación. Esta industria de baja sofisticación que produjo muy buenos efectos, sin embargo, hacia 1955, esta etapa comienza a mostrar lo que se ha llamado la insuficiencia dinámica. Es decir, es una insuficiencia que no es una coyuntura, no es un momento, sino que ya estructuralmente se revela como insuficiente. Primero porque la inversión siempre fue baja. O sea, la empresa textil de la época, si bien usa maquinaria relativamente moderna, es todavía bastante básica. No, la inversión tecnológica fue muy poca. Es decir, no es que haya creado grandes inversiones que hubiese exigido personal técnico cada vez más capacitado, una clase obrera cada vez más formada. No, todo es relativamente básico. La industria de los alimentos, por ejemplo, se mantiene casi artesanal durante todo este periodo. Si uno viera cómo eran, por ejemplo, las panaderías, eh, la industria de los fideos, hay poca industrialización. Y entonces esto impidió la falta de inversión, porque no había recursos para la inversión suficiente, impidió el paso siguiente, que era haber pasado a una industria de bienes intermedios. Por ejemplo, haber creado bienes que servían para otra cosa. Por ejemplo, una industria de carrocerías para camiones. Ya, a lo mejor había que importar los camiones, pero las carrocerías de los camiones donde se lleva la carga, que no es que alguien se lleve a la casa para comerse la carrocería, sino que la carrocería sirve para el proceso industrial, para transportar ganado, para transportar grano, para transportar madera.
que hubiéramos tenido una industria fuerte de, eh, de carrocería o de motores eléctricos, o eso no logró. Y entonces, claro, en el momento en que ya comienza a verse más satisfecho los bienes textiles y otra cosa, no se pierde cierta dinámica. Hay otro fenómeno que fue muy clave que se ha llamado el deterioro de los términos del intercambio. Esto es un término técnico que paso a explicar inmediatamente. Término del intercambio se llama cuánto de un bien interno tengo que producir para importar un bien externo. Por ejemplo, si yo produzco cobre, supongamos, yo necesito 10 toneladas de cobre, exportar 10 toneladas de cobre a los precios internacionales para poder comprar un tractor, importarme un tractor. Los términos del intercambio son cómo varía esa relación. Por ejemplo, puede ser que en los años 40 yo necesitaba 10 toneladas de cobre para traerme un tractor. En los años 50 yo necesitaba 15 toneladas de cobre para traerme el mismo tractor. No es que fuera un problema de la inflación, porque no estoy hablando en pesos o en dólares, estoy hablando en bienes materiales contra bienes materiales. En el año 60 ya necesitaba 30 toneladas de cobre para traerme un tractor. Esto significa que en relación a los bienes tecnológicos de una industria más pesada, como puede ser un tractor, se requería cada vez menos, más bienes primarios extractivos. Es decir, que los bienes primarios extractivos se devalúan y los bienes con inversión tecnológica de alta industrialización son cada vez más caros. Y por lo tanto, a Chile le costaba cada vez más adquirir los bienes que requería su nueva fase de industrialización, que era una industrialización más tecnológica. Y entonces nos teníamos que quedar condenados a ser exportador de cobre, pero a su vez el cobre valía cada vez menos en relación a los bienes industrializados. Entonces, eso fue una trampa, la trampa de los términos del intercambio. Cada vez necesitábamos producir más para poder importar los bienes que necesitábamos, pero eso mismo hacía que no pudiéramos eh, crear una industria más moderna, quedábamos atrapados en los bienes primarios y los bienes primarios valían cada vez menos. Entonces ahí hay una trampa que se empezó a producir, porque es el periodo además en que el capitalismo, estoy hablando a partir de los 50, el capitalismo comienza a tecnologizarse en el primer mundo, el mundo desarrollado. Comienzan a aparecer las máquinas de base tecnológica mucho más complejas. Ni hablar después cuando comienza el desarrollo de la computación, que es un desarrollo que comienza a partir de los 70. O sea, ya ahí ya nosotros quedamos, o sea, ¿cuánto cobre se necesita para poder importar un computador que además buena parte es de cobre, digamos? Pero lo que importa es el contenido de conocimiento, el contenido de capital de inversión que hay en un computador y no la cantidad de cobre. Eh, Al mismo tiempo, hay un desarrollo político muy importante que va a llevar a un aumento de la demanda social. Están apareciendo, como vimos, todos estos nuevos actores, o sea, las mujeres que demandan educación, demandan trabajo, aparecen los pobladores que demandan vivienda, demandan trabajo formal, aparecen los jóvenes, y por lo tanto hay un aumento, y como hay inflación, además, los trabajadores piden reajuste. Y entonces comienza a producirse un aumento de la demanda social que el desarrollo de la economía no puede seguirle el paso. Y se produce un desacople. Acuérdense que este era probablemente una de las bombas de tiempo principales, el desacople entre lo que la sociedad pide y lo que la economía puede dar. La torta comienza a quedarse fija, la gente quiere comer más de la torta y por lo tanto se empieza a producir una pelea. Lo importante no es solo el hecho económico, sino que es la consecuencia política de la insuficiencia económica, y es que aumenta la conflictividad social. Esto se agrava además porque el crecimiento agrario se estanca completamente. No solo porque la economía urbana presiona a que los precios agrícolas sean bajos, sino además porque comienza la conflictividad rural y comienza la migración del campo a la ciudad, entonces falta mano de obra, la mano de obra se vuelve más cara, los productos agrícolas siguen
más o menos estancado de precios, aumenta la conflictividad política en el mundo agrícola y por lo tanto nadie invierte. Y ocurre también que si no hay desarrollo agrícola, es decir, aumento de la producción de alimentos a buenos precios, es muy difícil crear industrialización, porque la industrialización no solo se crea con tractores, se crea con choferes de tractores que comen. Es decir, se necesitan tractores buenos y baratos y conductores de tractores bien alimentados a buen precio. 1960, uno puede estimar que esta fase sustitutiva que ha entrado en crisis en mediados de los 50 se acaba. Y el punto no es tanto que se acabe y ya no se intente crear como estas nuevas industrias y crear barreras arancelarias, sino que lo que pasa es que se va a comenzar a pensar el desarrollo del país de una manera distinta. A principios de los 60 se dice esto se agotó y por tanto tenemos que pensar Chile de una manera distinta. Eh, y entonces empieza la idea de que aquí hay un pacto que ya no está funcionando y por lo tanto hay que comenzar a pensar a Chile de otra manera. Y ahí ocurren varias cosas. Primero, hay actores nuevos, el mundo campesino y el mundo poblador presionan fuertemente a pensar las cosas de otra manera. Y también aparece la idea de que el capitalismo, ya sea en su versión extractivista o en su versión de bienestar, no da. Y por lo tanto, aquí hay que hacer un cambio estructural en la forma de la economía. Y va a comenzar lo que se va a llamar el estructuralismo. Es decir, el intento de ver no solo cuáles son las razones estructurales de la falla del Estado de compromiso, sino que cuáles son las transformaciones estructurales que hay que hacer para poder crear un nuevo tipo de desarrollo. Aquí ya está la idea de que hay que crear un nuevo tipo de pacto y de orden y de desarrollo. Y eso es lo que va a explicar eh, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Ellos dos son las dos grandes expresiones del fin del estado de compromiso buscando una solución. Y el tercer interventor de una solución es Pinochet. O sea, el tercero que dice esto hay que hacerlo de manera completamente distinta es Pinochet y lo hace mediante un golpe de Estado. Dejemos ahí la evolución en clave económica, es decir, hemos mostrado todo este desarrollo de la economía de bienestar en torno al Estado y cómo esto va a crear una institucionalización distinta de la economía, cómo hay ciertas bombas de tiempo que comienzan a presionar cada vez más fuerte y cómo vamos a llegar hacia los 60 a el fin de la economía del Pacto del Estado de Compromiso. Es decir, el Estado de Compromiso deja de tener una economía que lo sustente. Eh, en- eh, yo creo que uno puede decir que el Estado de compromiso hace crisis más por una base económica que solamente por una base política. Por supuesto que la crisis económica lleva a la crisis política y que hay elementos de desarrollo político que llevaron a la crisis económica, por cierto. Pero la insuficiencia fue básicamente económica. Probablemente si el Estado hubiese podido desarrollarse de una manera distinta y hubiese podido seguirle el paso a la demanda social, la cosa hubiese sido algo distinta. Ahora, esta crisis no es solo chilena. Esta crisis se va a producir de manera algo parecida en todo el mundo en desarrollo. En América Latina la situación es bastante parecida y eso va a explicar la oleada de golpes de Estado. Entre otras cosas porque Estados Unidos, pero eso ya lo vamos a ver después, Estados Unidos cuando se da cuenta que aquí se va a producir una revolución en América Latina porque la cosa no da más, dice, mira, antes que, la explosión se produzca por el lado de la izquierda, que es lo que estamos viendo que pasó en Cuba en los años 60, hagámosla nosotros mediante los ejércitos. Y Estados Unidos interviene en los países movilizando a los ejércitos locales para que hagan golpes de Estado. Es también el caso chileno. En fin, cerremos la economía y volvamos un poco de nuevo atrás, porque como estamos haciendo una historia de muchas capas, uno va y vuelve entre las capas. Pero vamos a dejar esta idea de que el Estado de compromiso hace crisis ahí en ese momento y vamos a pasar directamente a volver al Estado de compromiso, porque toda esta institucionalización
del Estado, toda esta complejización que hemos visto que significó el Estado, que es el gran agente del desarrollo, suponía un actor, que es el actor de la administración pública. Esto supuso no solo un crecimiento enorme de la administración pública, sino que un nuevo tipo de administrador. Veamos un poco eso. Ahí yo les puse una foto, la foto yo calculo que debe ser del 25, aproximadamente 1925, donde están los funcionarios y funcionarias. Vean, funcionarios y funcionarias, la incorporación de la mujer fue bien rápida también en el mundo del trabajo público. eh, Funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación desfilando delante de la moneda, claro que cuando la moneda era una cosa totalmente distinta ahora, eh, y es una foto que revela esta cosa del actor, es decir, el Ministerio de Educación desfila como Ministerio de Educación, ellos se entienden a sí mismos como un actor, no solo de la administración, sino que un actor político también, y ahí están desfilando con una bandera chilena. Vamos al funcionariado. Se crea un nuevo tipo de funcionario. Nosotros hemos visto, a propósito, para no exagerar con esto de lo nuevo, hemos visto que desde muy temprano, ya con don Andrés Bello, por allá en los años 30, 1830, está la idea que el desarrollo de la República requiere de una clase administradora ilustrada. Requiere una clase, y eso es bien clave, requiere una clase que tiene una moral, una ética especial, que es lo que se llama el compromiso público, el compromiso con el espíritu de servicio público. Vean, estamos hablando de una cosa bien abstracta, como el administrador público, como a diferencia del privado, sin desmerecer al privado en esa época, es la idea de que quien está en el Estado tiene una misión moral, que es la construcción de la República, después la construcción del desarrollo en el siglo XX. Y entonces esto no es nuevo, esto parte con don Andrés Bello y con las reformas posteriores, se echa a perder en el parlamentarismo, donde este espíritu es reemplazado por el pituto, es decir, el mundo político usa la administración pública como parcela para dar favores y por tanto se deteriora este espíritu público. Vimos que a partir de las reformas de la Constitución del 25 vuelve a insistirse enormemente, primero, con una depuración, con una limpieza de la administración pública respecto de todos aquellos que habían estado ahí por pituto, nuevamente contra la idea de que la administración pública era puro pituto. Había mucho pituto por el peso que tiene el sistema político contra el Estado, pero no era puro pituto. O sea, de hecho, a partir de 1925, se produce una reducción muy importante del tamaño de la administración pública, que va a crecer después cuando el Estado comienza a ser un Estado industrializador. Y vuelve a construirse una burocracia muy tecnificada que va a mostrarse muy claramente en todas esas empresas que yo les mostré, que son muchas más. Y la administración de esas empresas son muy técnicas porque esas empresas son muy técnicas. O sea, está bien que el sobrino del diputado pueda haber estado en la empresa de servicios mecanizados del Estado, que es la que arrienda palas mecánicas, motoniveladoras y tractores. Pero para administrar eso había que saber manejar las máquinas. O sea, digo, y para saber administrar un hotel había que saber administrar un hotel. Es una administración que es bastante técnica. Y por tanto se recupera ese orgullo de clase media que nunca va a ser tan fuerte como en este periodo, ese orgullo del servidor público de clase media. Es la idea de que aquí hay una vocación país, que hay una transparencia ética, de que hay un compromiso desinteresado. Hay algo como de vocación, que se llama el espíritu de servicio público, así se llama, que era la diferencia entre ser administrador público y ser administrador privado. El administrador privado podía ganar más eventualmente, no necesariamente en esa época, pero lo que lo distinguía al servidor público era su espíritu de servicio. Y es porque, entre otras cosas, trabajaban en frentes de servicio, en la educación, en los hospitales, en los servicios de turismo, en el arriendo de maquinaria, es decir, eran servidores del desarrollo de otros. Se introduce además, bueno, ahí yo les puse una foto de un hospital de la época,
eh, que esta idea del servicio, de hecho, las enfermeras eran unas monjitas. Eh, Se introduce además con mucha fuerza la tecnificación y organización científica de la administración pública. Ustedes ya o lo han visto o lo van a ver. Ya existía cierto desarrollo teórico de la administración pública, especialmente por el desarrollo alemán y del Estado francés a finales del siglo XIX, 1890 comienzan a aparecer las primeras teorías ya de base más racional y científica de la administración pública. Esto da un salto con lo que se llamó el Taylorismo, y probablemente ustedes lo van o ya lo han visto en las clases de introducción a la administración pública. Taylor es un científico, digamos, pero también un gestor que la idea es que se puede aumentar la eficiencia del trabajo mediante su racionalización y estandarización. Es decir, si, por ejemplo, para producir un auto se necesitan 700 operaciones, por decir algo, que esas 700 operaciones se dividan y la hagan personas especializadas, porque una persona que hace 10 operaciones, cada operación la hace de manera mucho menos eficiente que una persona que hace solo una operación porque se hiperespecializa en eso. Ahora, para dividir la producción de un auto en 700 partes, hay que tener un sistema de gestión extraordinariamente complejo y racional, porque tengo que asegurar que la persona que pone la primera tuerca que se requiere lo haga a tiempo justo para que la otra persona que sobre esa tuerca va a instalar una rueda pueda instalar la rueda a tiempo, que no se pierda tiempo, que las secuencias sean correctas. Es decir, el Taylorismo no solo significa la especialización de cada una de las partes, sino una coordinación racional del conjunto. Entonces, esto significan dos cosas. Primero, un salto de productividad. Eso hizo posible que Henry Ford pudiera producir el famoso Ford T, que era un auto popular, que era mucho más barato porque estaba producido mediante este sistema. Pero el Taylorismo además hizo dos cosas, que creó una hiperjerarquización de la administración. Porque claro, eh, por una parte se crean roles hiperespecializados que solo hacen una cosa, y por otra parte se requieren cerebros que sean capaces de gestionar la coordinación de todas esas especialidades. Entonces se produce algo que pena la administración hasta el día de hoy día, que es esta idea del doble nivel en la administración. Los mandos medios, que se llaman, es decir, los que están en la ventanilla, y los grandes directivos públicos. Ustedes pueden ver eso hoy día, por ejemplo, en todos los sistemas de alta dirección pública. Eh, y eso intenta ser subsanado mediante la idea de una carrera funcionaria que no ha logrado cuajar plenamente hasta el día de hoy día. Es decir, que alguien puede partir apretando solo tuercas, pero puede llegar a directivo. Eh, la racionalización en el modelo taylorista de la administración pública supuso una jerarquía muy vertical y eso dura hasta el día de hoy día. Además, en un estado y en una sociedad que era todavía muy jerárquica, oligárquica, obviamente el taylorismo vino a reforzar y a justificar racionalmente jerarquías muy rígidas, que crea un conjunto de problemas en la organización de la administración pública del Estado que duran hasta el día de hoy día. Por ejemplo, mientras más alta, mientras más fuerte es la jerarquía, más difícil es delegar, porque si a mí me delegan una tarea, pero si la hago mal, pero no me dan autonomía para hacerla, y si la hago mal me echan, yo trato de no hacer mucho, po, de no arriesgar. Es decir, la iniciativa y autonomía de cada uno de los trabajadores o administradores es más baja porque la jerarquía es muy dura. Pero ustedes lo van a ver a lo largo del desarrollo de la carrera, van a estudiar todos estos fenómenos de la administración, pero esto tiene un origen histórico en esta idea de racionalización de la administración pública que parte en principios de 1920. Eh, Insisto, se recupera esta cultura de la probidad. Uno puede decir cualquier cosa de la administración pública chilena del siglo XX, que había mucho pituto,
que había muchas excepciones para no trabajar, que había permisos, licencias, beneficios y todas esas cosas. Digan lo que quieran, pero una cosa no se puede decir de la administración pública chilena, que era corrupta. O sea, nosotros tenemos una tradición del siglo XX de una probidad de la administración pública que fue muy minuciosamente construida y que estaba apoyada en el orgullo funcionario. Y eso creo que es un elemento muy importante. Las cosas han cambiado. Hemos visto cómo la corrupción ha penetrado en nuestras administraciones públicas de una manera, por supuesto, todavía más incipiente inicial que otros países similares, pero ha penetrado. Lo hemos visto en los casos municipales, lo hemos visto en un montón de otros casos, lo hemos visto también en el Poder Judicial como parte de la administración pública. El siglo XX podrá tener muchas deficiencias que las tuvo la administración pública, pero creó un orgullo de clase media basado en el servicio público y en la probidad. Estoy dispuesto a defender ese punto. Eh, pero claro, como veíamos que tiene una jerarquización muy fuerte, va a crear una clase tecnoburocrática. Son un poco estos ingenieros, estos abogados, técnicos superiores que comienzan a tener los cargos directivos técnicos en la administración. Y esto comienza a crear una cierta tensión entre esta tecnoburocracia estatal y la clase política. De hecho, la tensión entre los ingenieros de Corfo y la clase política no es menor, digamos. Y comienza a producirse una cierta tensión entre el mundo político y el mundo tecnoburocrático estatal, que se mantiene hasta el día de hoy día cuando uno habla de la tecnocracia. Em, y aquí hay algo que, que al inicio, en los años 30 tiene que ver con una suerte de vuelta de mano, de venganza, de la clase funcionaria que se sintió muy atropellada durante el parlamentarismo por el mundo político. Entonces, pero eso fue muy bien al inicio. Em, Este periodo es un periodo de grandes reformas a la administración pública, más que reformas, diría una ampliación y complejización de la administración pública, eh, y es la idea de crear una administración al servicio de todas estas nuevas tareas que tiene el Estado, eh, y que se va a una reforma que se va a llevar adelante no tanto mediante la creación de ministerios, por supuesto que hay hartos ministerios nuevos, sino que más bien mediante los servicios. Hay una distinción que es muy importante. Una cosa es un ministerio y otra cosa es un servicio. Una cosa es el Ministerio de Salud y otra cosa es FONASA. FONASA es, un ministerio es aquel que crea, administra, vigila, programa, evalúa la política pública en un sentido político. Es decir, mira, vamos a crear, como se hizo en este periodo, una política de salud centrada en la salud primaria, es decir, en la prevención de base familiar. Distinto es, en esa época, la, el Servicio Seguro Social, por ejemplo, o el SERMENA, que eran los servicios que llevaban a cabo en concreto cada una de estas tareas. Eh, el ministro es el encargado del ministerio, pero sobre todo es el responsable de elaborar la política pública. ¿Cuál es el énfasis que vamos a poner? ¿A dónde vamos a ir? ¿Vamos a crear salud primaria o vamos a industrializar o vamos a no sé qué? ¿O vamos a hacer reformas de este tipo? El subsecretario es el encargado administrativo del ministerio y es el encargado, en última instancia, de los servicios. Buena parte, hay propuestas de reforma política que dicen, mira, dejemos al ministerio que es encargado de la orientación política del sector, obvio, eh, pero creemos un subsecretario que no dependa del ciclo político, es decir, que no cambie con los gobiernos, que sea el encargado de los servicios, de manera tal de tecnificar más los servicios y mantenerlos autónomos respecto al sistema político. Bueno, eso es ahora. En esa época no ocurría eso. Y se produce una modernización más bien a través del desarrollo de los servicios. Este es el periodo en que el Estado crea servicios. O sea, el SEAM, el Servicio de Apoyo Mecanizado del Estado,
depende del Ministerio de Obras Públicas, es un servicio, y el Sermena depende del Ministerio de Salud, perdón. Eh, y vean ustedes este cuadro que puse ahí sobre el servicio de seguro social. Esta foto puede interpretarse en varios sentidos. La primera, vean ustedes que la asignación familiar, ¿ven por ahí al hombre o no? En la foto. No, es la mujer y los niños. Esta idea que conversábamos ayer, que el desarrollo concreto, la implementación concreta del bienestar va a ser femenina. Así como el trabajo y los derechos asociados al trabajo son masculinos, la política social del siglo XX es femenina, es feminizada, es familista. Y por eso va a crear, entre otras cosas, esta nueva identidad de la mujer, que va a buscar no solo este frente, sino también el frente más político. Pero vean lo siguiente, el Servicio de Seguro Social, que en esa época dependía del Ministerio de Bienestar Social, vean abajo que es el Servicio de Seguro Social tiene un departamento de relaciones, una sección de difusión. O sea, vean la complejización de la administración. No solo el Ministerio de Bienestar Social tiene un departamento que es el Servicio Seguro Social, sino que dentro del Servicio Seguro Social, que es el que administra la asignación familiar, cosa que existe hasta el día de hoy día, que todo trabajador recibe por parte del Estado, como parte de su sueldo, un bono o un monto por cada hijo. Son bastante bajos. Pero lo importante en términos de la lógica de la administración, que lo que estamos viendo es que el Servicio Seguro Social tiene a su vez dentro el Departamento de Relaciones. Y el Departamento de Relaciones tiene a su vez una sección de difusión, digamos. O sea, el Departamento de Relaciones debe ser como el departamento como más político y la Dirección de Difusiones como la Dirección de Comunicaciones. O sea, puse este cuadro no solo para ejemplificar lo que conversábamos ayer sobre el carácter familista del estado de bienestar, sino para mostrar la complejización. O sea, el Servicio Seguro Social comienza en esta lógica taylorista a especializar sus órganos. Y por supuesto que el personaje que trabajaba en la sección de difusión, que uno de ellos sería un dibujante y diseñador, era el que hizo el póster, otro era el que entendía de la relación con las radios, otro el que entendía la relación con los diarios, va creando especialización y al mismo tiempo se requiere de una coordinación. Me pareció un buen ejemplo para mostrar esto. Y entonces, en ese contexto, comienzan a desarrollarse todas estas eh, eh, instituciones que van a apoyar, que van a hacer expresión, que van a hacer concreta esta ampliación, complejización y reforma de la administración. Veamos un poco de historia. Ahí a mano derecha les puse la cédula de identidad, hoy día se llama carné o el CI, que comienza en esta época a aparecer. Estamos hablando de 1949. Doña Celia Victoria Pastén eh, tiene que nació el 49, esta es una cédula del 53, ella ya tiene su cédula, es decir, esta idea de que cada ciudadano tiene un registro público de su carácter público, que es la cédula de identidad. Bueno, 1927 habíamos visto, se crea la Contraloría General de la República, en 1943 la Contraloría General de la República, que va a ser un fantasma que los va a perseguir hasta el día de su jubilación, eh, eh, adquiere autonomía constitucional. La Contraloría General de la República es la institución del Estado encargada de asegurar la corrección administrativa de todos los trámites del Estado y todas las acciones del Estado. Es decir, que todo lo que el Estado hace y sus funcionarios se rijan de acuerdo a la ley. Cada vez tiene más poder, porque claro, un Estado que se hace cada vez más complejo y que ha empezado a mostrar algunos signos de intransparencia o derechamente de corrupción, por supuesto que se le da más poder a la Contraloría. Autonomía constitucional significa que tiene una partida presupuestaria propia, no tiene que andar negociando las platas y que los nombramientos tienen un procedimiento interno
Y esto significa que la política puede incidir poco. Yo creo que la Contraloría General de la República, a pesar de todas las exageraciones que hemos vivido en las últimas décadas o años por parte de los contralores, eh, es una institución muy importante y muy desarrollada del Estado chileno, precisamente por su autonomía y por el carácter muy profesional que tiene. Hemos visto en el último tiempo que algunos de los contralores les gusta ser ellos mismos actores protagonistas y por tanto comienzan a intervenir más fuertemente en las decisiones del Estado, quieren hacer políticas públicas casi, en vez de limitarse solo a la auditoría de los actos del Estado. Pero eso es una crítica que estoy haciendo. En todo caso, es un órgano muy clave porque es un órgano muy autónomo y muy técnico. En 1927 se crea el Ministerio de Justicia, que se separa del Ministerio de Educación Pública, muestra la complejidad, y los ministerios se van especializando, más allá de los servicios. Se crea el Ministerio de Bienestar Social en 1927. Vean los departamentos que tiene adentro el Ministerio de Bienestar Social a propósito de esta complejización interna. Tiene el Departamento de Higiene Pública, la asistencia social, el agua potable y el alcantarillado, la inspección superior del trabajo, la supervisión de la vivienda obrera, las cajas de previsión de obreros y empleados, la supervisión de los tribunales del trabajo y la aplicación de las leyes sociales. Vean ustedes la enorme complejidad. Eso hace que en 1932 ya tenga que separarse en dos cosas, el Ministerio de Higiene y el Ministerio del Trabajo. Y ya en 1941, a su vez, se crea el Ministerio de Comercio y Abastecimiento, avanzamos hacia lo que va a ser el Ministerio de Economía. En 1953 se crea el Ministerio de Trabajo y Salud Pública. En 1959 el Ministerio de Trabajo y Previsión Social se separa del Ministerio de Salud. O sea, van creciendo en su especialización interna y por lo tanto van diferenciándose. Vimos que la forma en que se crean y evolucionan las instituciones es mediante especialización y división. 1943 se unifica todos los sistemas de registro de la población y se laiciza, es decir, se hace laico, porque antes lo que se usaban eran los registros de bautismo de las parroquias. Si usted quiere conocer su historia familiar y rastrear hasta el siglo XIX sus orígenes, en algún momento va a tener que pasar del registro civil al registro parroquial, porque antes era así. Y por eso está puesto ahí ese carné de identidad. Es decir, ahora la identidad ciudadana ya no está al amparo de la Iglesia, la identidad ciudadana está al amparo de un dispositivo del Estado. Eh, bueno, vamos a retomar la próxima clase ya. ¿Qué se va a intentar cuando hacia 1955 un Estado que todavía está funcionando, sin embargo, comience a mostrar sus grietas? Y estas grietas van a llevar a dos intentos políticos, de los cuales vamos a hablar la próxima clase, dos intentos políticos por parchar el sistema, no por reformarlo estructuralmente, sino que por parchar. El primero es, vuelve el general Ibáñez en una onda más populista, vuelve el general Ibáñez al gobierno y le va pésimo, no logra recuperar. Y después la derecha, por primera vez, 1958, con Jorge Alessandri, hijo de Arturo Alessandri, crea lo que se llamó un gobierno de los gerentes, que eran gente de la empresa privada, en un intento por recuperar la economía del estado de bienestar mediante una privatización. Aquí empiezan a aparecer las primeras señales de lo que después va a ser el neoliberalismo. em, y tampoco le resulta. Y es precisamente la crisis de los dos intentos de parchar el estado de bienestar o el estado de compromiso, el pacto del estado de compromiso, que va a llevar al convencimiento que aquí se requieren reformas estructurales, que es lo que va a intentar Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossens. Pero bueno, vamos a dejar esto eh, hasta aquí. La próxima clase vamos a hablar de estos intentos de parchar, vamos a mostrar la crisis final del estado de compromiso, pero vamos, sin embargo, a hacer una revisión de cuál fue el aporte del pacto del estado de compromiso. Si no hay preguntas o tienen preguntas o dudas o cosas así, nos vemos. Les deseo un muy buen fin de semana
Nos vemos el próximo jueves. Yo voy a hacer todo lo posible porque aún si está tomado el edificio Namías, espero que no, porque decían que es probable que lo suelten hoy día, conseguir una sala alternativa porque para nosotros, pedagógicamente, para ustedes y para mí, es mejor que podamos interactuar presencialmente y no sigamos con las clases virtuales, a pesar de que las clases virtuales tienen su virtud. Estimadas y estimados, les deseo mucho bien. Francisco Elgueta, quédate por aquí para que podamos trabajar en la clase que vas a hacer. Entonces, chao a todos y a todas. Ahora sí, profe.